Muy buenos días, queridas amigas y amigos de este su programa Hablan los Ingenieros. Agradecemos como siempre a Dios Padre Todopoderoso por la gentileza de un nuevo día que nos regala. Gracias a los amigos que nos ven desde América Latina, el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos de América, Canadá, Europa y donde quiera que se encuentre un ser conectada con esta realidad que se denomina Hablan los Ingenieros por medio de la magia del Internet. A nuestros amigos, principalmente de Venezuela, que están conectados en el día de hoy, le vamos a invitar a que sigan nuestra página web www.hablanlosingenieros.com y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, para que se vayan edificando más de esta gran realidad que se denomina Hablan los Ingenieros. Cabe destacar que nuestra filosofía es que los profesionales, aquellos que buscan la mejora continua, los estudiantes, puedan adquirir conocimiento basado en buenas prácticas, que los mismos puedan ser utilizados en los ambientes laborales en el cual se encuentran o nos encontramos. Esa es la filosofía de Hablan los Ingenieros. En la entrevista central desde Venezuela estaremos conversando con el ingeniero Bernardo García. Hablamos de agilidad de construcción con planificación colaborativa. Hablan los ingenieros. Ahora es el momento de nuestra entrevista central del día de hoy. Vamos a hablar de agilidad en la construcción. Ahí tenemos a nuestro gran amigo desde Caracas, Venezuela, don Bernardo García. Vamos a ver una pequeña biografía de don Bernardo, de su tan larga hoja de vida que tiene. Vamos a ver este trocito e inmediatamente pasaremos a su presentación del día de hoy de agilidad en la construcción. Vamos arriba. Bernardo García, ingeniero civil. Mentor, docente, consultor y facilitador, con más de 30 años de experiencia en dirección de proyectos PMI, en los sectores aceite y gas, petroquímica, cemento, proyectos y obras de infraestructuras multidisciplinarias, software para Latinoamérica e Iberoamérica. Gerente de Planificación y Control de Obras en Caracas, Venezuela. Panelista en congresos nacionales e internacionales del PMI en Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Profesor del Máster Internacional de Gerencia para Construcción, LEAM, BIN y PMI de Sigurat, Barcelona, España. Está certificado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Además, posee un diplomado en Gestión de Proyectos PMBOK, quinta edición, y la norma ISO 21500. Para gerencia de proyectos, profesor del Diplomado Internacional Gerencia de Proyectos BIM, SID, Unitec Dataline, consultor y facilitador en gerencia de proyectos PMD, Social Capital. Está con nosotros desde Venezuela nuestro gran amigo y colaborador, don Bernardo García. Muy buenos días, don Bernardo. Muy buenos días, Henry. Un placer estar nuevamente contigo desde Caracas para República Dominicana y Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Fenómeno, sí, un gran placer. Bernardo, fenómeno. Sabes que usted ha sido uno de los más pedidos en este programa. Siempre Caramba, nosotros preguntamos a la audiencia, ¿no? Y nos piden muchos temas relacionados con el tema de costo y demás. Y hay personas puntuales que nos han pedido, óyeme, vuelve, invita al ingeniero Bernardo García. Usted es muy querido aquí, ¿eh? Bueno, qué bueno. Siempre será un placer acompañarte en nuestro programa, como yo lo llamo. Hablamos los ingenieros. Sí. Fenomenal. Entonces, fenomenal. Desde Caracas, por supuesto, para todo el mundo. Excelente. Fenomenal. Ingeniero, mire, el pasado domingo, bueno, usted estuvo conectado
Sí, Usted yo vio que estuve conectado. nosotros sostuvimos un tema con una gran amiga, Lisbeth Albarrán, venezolana ella, compaisana Sí, suya. colega, Ella está colega. actualmente en Italia. Y hablamos un poquito de lo que es agilidad, pero a nivel global. Eso. Inmediatamente nos han pedido que, como decimos en Dominicana, que aplatanemos la agilidad del punto de vista de construcción. ¿Y quién mejor que usted para poder ir climatizándonos en este sentido, no? Está excelente. Esa es la idea fundamental, porque se habla mucho de agilidad desde el punto de vista de desarrollo, de proyectos de desarrollo, tal cual como lo hace el Project Management Institute, en donde hay una serie de marcos de trabajo que hay la impresión de que es para todos los proyectos, y no es así, porque en el PMBOK séptima edición, como decía Lisbeth, está el tailoring. Y el tailoring nos dice, defina el enfoque y dependiendo del enfoque, pues usted tiene una serie de técnicas, herramientas que se ajustan mejor, se adaptan mejor al proyecto, al tipo de proyecto que voy a hacer. Entonces, Bueno, en el caso nuestro, es agilidad en construcción, donde las técnicas y herramientas con un ciclo de vida predictivo o híbrido, dependiendo si es un edificio inteligente o una ciudad inteligente, pues utilizamos otras técnicas que también son ágiles, pero no son las que realmente, pues, PMI eh, tiene en su guía de agilidad del año 2017, como Scrum, XP, Cristal, etcétera. Entonces, el tema de hoy es hacer un contexto de lo que es exactamente la agilidad vista desde el punto de vista no solamente del PMI, sino del grupo Utah, de lo que ellos declararon como el manifiesto ágil, los 4 valores, y caer exactamente en la agilidad en construcción. Y después hablar de un tema en donde también es importante resaltar, porque también lo resalta el PMBOK séptima edición, que es la planificación. Pero la planificación en este caso no es la planificación que está en la guía del PMBOK 6, sino es una planificación colaborativa, que es totalmente diferente a la planificación tradicional. ok. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar muy brevemente porque el tiempo en televisión pues es muy costoso y bueno, estaré siempre a la orden para ir desarrollando más temas a medida de que pues, los colegas se interesen en ver cómo se hace todo esto. Así que bueno, cuando gustes, entramos al aire, no hay problema. Pues Gracias. perfecto. Donde ciertamente, según Ken, dice que la habilidad del negocio de tomar ventaja y oportunidad de responder a los retos y al mismo tiempo controlar los riesgos involucrados, algo que es más cierto ahora cuando se escribió el manifiesto ágil. Ciertamente es así. Y agregué otra definición que dice, por definición, las metodologías ágiles son aquellas que para la forma de trabajo a condiciones del proyecto, lo que te comentaba anteriormente, consiguiendo la flexibilidad e inmediatez de la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Hay temas en ágil, aplicada a desarrollo en software, que no se dan exactamente a través de un sprint, que es el marco de trabajo Scrum, en construcción. Totalmente diferente en 4 o en 6, 8 semanas. Esa característica de tener un producto que funcione no existe en construcción, no existe como tal. Yo no lo he visto y he preguntado, he indagado y no lo he visto. Pero sí hay una conclusión que es importante, que es que ágil es mucho más que una metodología para el desarrollo de proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad. Es una filosofía que supone una forma distinta, diferente de trabajar y de organizarse, de tal forma que cada proyecto se troce en pequeñas partes que tiene que completarse y entregarse en pocas semanas. Cuando desarrollamos la estructura de desglose de trabajo de la obra, pues estamos haciendo eso. Lo que pasa es que esos paquetes no son pequeños paquetes, son fases de la obra que implican mucho más tiempo de lo que sería una sprint. Ciertamente, cuando hacemos anteproyectos de arquitectura de una obra civil o multidisciplinaria, digamos que el arquitecto podría hacer iteraciones
y cada iteración sería un anteproyecto. Se podría ver de esa forma, pero a la final es el proyecto de arquitectura. La siguiente. Ágil es un estado mental, dice Steve Messenger, presidente del consorcio de DSM, y ser ágil requiere de nuevos comportamientos por parte de todos los profesionales, así como diferentes procedimientos dentro de proyectos y programas que en lo sucesivo vamos a denominar proyectos. En todo el entorno organizativo de los proyectos, en lo sucesivo, en la gestión de proyectos empresariales. Esas son las definiciones que hoy día la literatura nos trae acerca de lo que es ágil aplicado a la gestión de proyectos, en general, en global. La siguiente, por favor. Ágil también es el núcleo de ágil y está requerido de exhibirse valores fundamentales, comportamientos de confianza, la flexibilidad, el empoderamiento y la colaboración. Ahí está. Eso es importante. Y esa colaboración, en lugar de confrontación, es el enfoque como tal, de la agilidad. No nos vamos a confrontar. Esa no es la idea. Cuando hacemos una obra, el enfoque es tradicional. Es un ciclo de vida en cascada, waterfall o predictivo de gestión de proyectos y buscan entonces capturar por adelantado los requisitos detallados para un producto o servicio, el alcance, el tiempo, el presupuesto, en una especificación similar a un contrato y luego asumir que poco cambiará. No obstante, les quiero comentar algo. Los proyectos de infraestructura, los proyectos de construcción, siempre van a sufrir cambios por alguna razón. O es el patrocinador, o el sponsor, el mandante, el cliente. Y para eso, pues tenemos procedimientos de control de cambio, control integrado de cambio, que podemos utilizar y hacerlo diligentemente. Sin embargo, Ágil incorpora desde el principio la capacidad de cambiar prioridades y elaborar requisitos a medida que se comprende más lo que vamos a entregar, el servicio, el producto. A veces se puede utilizar un enfoque híbrido, que ya lo comentaba, es cuando combinamos un enfoque adaptativo con un enfoque predictivo. Puede ser un edificio inteligente, una ciudad inteligente. Entonces ahí tendríamos ese enfoque híbrido. Pero repito, es importante la colaboración cuando hablamos de agilidad, la flexibilidad, el manejo del cambio y el poder adaptarnos ciertamente a los requisitos que el proyecto nos está pidiendo. Claro, una cosa es hacerlo en el desarrollo de software y otra cosa es hacerlo en un proyecto de construcción. Esas son las grandes diferencias y eso es lo que más adelante voy a explicar. La siguiente, por favor. En el año 2001, en Utah, un grupo de expertos se reunieron y, bueno, elaboraron y difundieron lo que es el manifiesto ágil y la mentalidad ágil. Y aquí podemos ver los 4 valores: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software que funciona sobre un documento, una documentación exhaustiva, colaboración con el cliente sobre negociación de cambio y responder al cambio sobre seguimiento de un plan. Pero miren ustedes lo que nos dice la siguiente figura. En aquel momento, estos expertos decían, estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar software. Entonces, la agilidad sí comenzó en el desarrollo de software mucho antes del año 2001. Haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo, mediante este trabajo hemos llegado a valorar lo siguiente: individuos e interacciones, más que procesos y herramientas. Ese es un punto importante. Software que funcione más que una documentación completa. En un proyecto de construcción hay mucha, pero muchísima documentación. El contrato, las especificaciones. Entonces, ahí pues vemos que ese concepto no entra. Colaboración con el cliente. Siempre ha habido colaboración con el cliente. No hay un proyecto de infraestructura donde el cliente no se involucre porque es el patrocinador. Y respondiendo al cambio, ya lo decía anteriormente, en proyectos de construcción siempre van a haber pequeños cambios. Si el cambio es mayor, pues estaríamos hablando de un proyecto de construcción totalmente diferente. Es decir, mientras que hay valor en los elementos de la derecha, de color verde, valoramos más los elementos de la izquierda. Cuidado con eso, y ese es el tema en el cual yo quiero basarme para poder hablar de agilidad en el tema de construcción, de que hay elementos que no entran, no lo podemos adaptar tal cual como está hecho el manifiesto ágil, y por supuesto esa mentalidad agilidad. Y ahí está PMI, el Project Management Institute, pues hizo una alianza con Agile Alliance
Y bueno, esta guía que salió en 2017 proporciona una orientación práctica dirigida a líderes y a miembros del equipo del proyecto para que adapten a un enfoque ágil en la planificación y ejecución del proyecto. Y ahí lo pueden ver en la figura, lo que sería el ciclo de vida tradicional y el ciclo de vida de la agilidad, que es totalmente diferente, porque son proyectos totalmente diferentes, con enfoques diferentes y con el uso de técnicas y herramientas totalmente diferentes. Y una cosa que es importante, la estrategia es totalmente diferente. En el manifiesto ágil hay 12 principios, vamos a verlo muy rápidamente: satisfacer al cliente, luego están los cambios durante exactamente el desarrollo del sprint, por supuesto, software funcionando, pero ese sprint dura 4, 8 semanas. En construcción, en 4 o 8 semanas es muy poco lo que podemos hacer. Por eso que son ciclos de vida predictivos más largos, 1 año, 2 años, 3 años. Luego, el trabajo de equipo de alto desempeño. Siempre se ha buscado en la gerencia de proyectos que trabajemos en equipo de alto desempeño al mando de un project manager. Importante, individuos motivados. Eso es importante, eso es parte de las habilidades blandas que debe tener un project manager para poder motivar al equipo. Importante, conversación cara a cara. En las obras, a diferencia de otros proyectos, sí nos vemos las caras todos los días, así como en Scrum se habla del daily, pues aquí hacemos un recorrido por las mañanas, en la tarde, con la gente que está en la obra. Por supuesto, software a la medida, desarrollo sostenido, es importante, excelencia técnica, eso tiene que ocurrir en proyectos de construcción, una buena definición del alcance de la obra, producto de una ingeniería de detalle. No puede faltar ningún documento. La simplicidad. Aquí no hay procesos sencillos ni simples. Son procesos muy complejos en una refinería, en un proyecto de gas, en un edificio, en un puente. Entonces la complejidad es muy dura. Ciertamente equipos organizados y por último pues intervalos regulares que no podemos aplicarlo exactamente como se aplica en desarrollo de software. Esos serían los 12 principios del manifiesto ágil, dicho de una forma muy sencilla y muy rápida. Pero vamos a ver qué sí es agilidad. Ahí está la lámina que lo dice muy claro. Aprendizaje continuo, rápido, en ciclos cortos y colaborativo. Yo me quedaría con esto. Aprendizaje continuo y colaborativo en proyectos de construcción. Esos ciclos cortos de desarrollo de software no funcionan en proyectos de construcción. Por eso no lo puedo aplicar exactamente tal cual como la literatura nos los trae. Pero ¿qué no es agilidad? No ser más veloz, no es correr más. No se trata de velocidad, porque a lo mejor en 4 semanas se obtiene un producto que funciona, que a la hora de hacer la retrospectiva, pues el cliente, el sponsor dice, estoy de acuerdo, sigamos al siguiente sprint. Aquí es un ciclo de vida continua a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que es importante resaltar. ¿Qué sí es agilidad y qué no es agilidad? Y aquí tenemos otro concepto de mi apreciado colega Leonardo Mata de Dataline. ¿Qué es la agilidad en la construcción? Y ahí está una definición muy sencilla. En el sector de la construcción es aplicable en ciertos procesos, pero con mucho conocimiento del sector construcción y con mucho cuidado. Ojo con eso. Si analizamos los conceptos de agilidad, manifiesto ágil y valores, y por supuesto su origen, se originó en la industria del software, en el año 2001 en Utah, Estados Unidos, y su aplicación en áreas de construcción se puede concluir que en este caso BIM, Building Information Modeling, y Lean Construction combinados son métodos ágiles ideales para la construcción. Y cuando hablamos de BIM me refiero a una metodología colaborativa para cambiar la forma de cómo nosotros hemos venido construyendo las obras. Y cuando hablamos de Lean Construction nos referimos a cero desperdicio, que es uno de los temas importantes cuando hablamos de Lean Construction, de que hay que tratar de disminuir los desperdicios que hay en las obras. Hay mucho, el acarreo, la sobreproducción. Entonces es un tema también largo. Así como existe PMI con su sede en Estados Unidos, pues en Estados Unidos también está Lean Construction y hay mucha experiencia que Venezuela ha venido asumiendo ya desde hace 10 años en Building Information Modeling. La experiencia europea traducida al sector venezolano y por supuesto
a varios países de América Latina. Y aquí tenemos una definición muy sencilla de lo que es BIM. El modelado de información de edificios BIM describe un método para la planificación, ejecución y administración optimizada de objetos de construcción con la ayuda de software apropiado. Cuidado, BIM no es un software. Si vamos a hablar de software, no es uno, son muchos software. Todos los datos relevantes del edificio se registran digitalmente y el edificio se visualiza como el gemelo digital. La estructura espacial, los componentes y los atributos con el empleo de componentes, los materiales utilizados, las propiedades físicas, el equipo, el tiempo y los costos, se asignan y se gestionan a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, porque en BIM ya no lo llamamos obra, se llaman activos. Entonces, ese es parte del cambio de verlo como un activo que requiere de la sostenibilidad. Por supuesto, BIM, ya lo decía, es una metodología de trabajo colaborativa que está suponiendo una auténtica revolución en el sector de la construcción. Las siglas BIM derivan de Building Information Modeling, aunque su definición está evolucionando a Building Information Management. Ahí vemos entonces que hay un cambio que nos está diciendo que a la hora de gestionar, de hacer gestión en obra, pues utilicemos Building Information Management. ¿En qué se fundamenta esta nueva forma de trabajo en proyectos de construcción? Observen. Se fundamenta en el empleo de un modelo 3D inteligente. Exactamente, ya no trabajamos con CAD en 2 dimensiones, trabajamos en 3 dimensiones, basado en datos. Y no solo en geometría, en el modelo 3D de BIM existe una vinculación en todo momento con la base de los datos, ayudando así a la forma de tomar decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la fase de diseño hasta la construcción e instalación, y por supuesto, por último, la fase que posiblemente nos diga ya ese ciclo de vida del producto falleció y hay que hacer una demolición de la obra, que sería exactamente algo dentro del ciclo de vida de los usos BIM. Y ahí está lo que acabo de comentar. Ese sería el ciclo de vida de Building Information Modeling. Y el objetivo de esta filosofía es conseguir compilar información completa del proyecto de manera digital, facilitando la colaboración entre las distintas partes implicadas, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, arquitectos. El hecho de que Building Information Management cobre cada vez más importancia en la actualidad no es casualidad y es exactamente por lo que comentaba anteriormente. Pareciera que fuera un boom y ha surgido un momento en donde la economía colaborativa está en auge. Entonces, hoy día estamos hablando mucho de temas colaborativos en Project Management y esta es la forma donde yo les quiero comentar a todos los colegas que esta mañana me están viendo que la forma de hacer agilidad es a través de Building Information Modeling y a través de Lean Construction con técnicas de planificación colaborativa que veremos más adelante. Y ahí tenemos algo sobre lo que es Lean, muy sencillo, porque esto es un tema. Veamos la definición, la aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Se conoce como Lean Construction o construcción sin pérdida. Lo que comentaba anteriormente, el Lean Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso completo de un proyecto, desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio. Entendemos lo siguiente, Lean como una filosofía de trabajo que consiste en minimizar o eliminar todas aquellas actividades y transacciones que no agregan valor. La pregunta de eso, ¿qué es? Yo comento esto porque una vez me tocó hacer un curso fuera de mi país y veía la técnica de las Panel Systems y me decía, hay actividades que no generan valor. Yo decía, no, ¿cómo es posible que haya actividades que no generan valor? Sí, hay actividades que no generan valor, pero todas hay que hacerlas. Bueno, sí, hay actividades que son de transformación y hay otras que son de flujo. Entonces, exactamente a eso me refiero. Que no agregan valor. Busca la excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un proyecto, tanto en diseño como en construcción. Por lo tanto, la filosofía de Lean Construction o construcción sin pérdidas se enfoca en la creación de un flujo para entregar el máximo valor para nuestros clientes, minimizando los desperdicios en el uso de los recursos. Las bases de esta filosofía, miren ustedes cuáles son. El valor viene definido por el cliente. Identificar la cadena de valor. Lograr un flujo de valor y producción sin interrupciones.
que la obra no se paralice, porque posiblemente tenemos elementos que pueden ser que en un momento no tengamos equipo, no tengamos material, no tengamos personas. Entonces, pues sencillamente tenemos un problema. Permitir que el cliente obtenga lo que desea, cuando lo desea, que es muy importante, cómo lo desea y en la cantidad que lo desea. Esto implica producir bajo demanda. Es lo que se denomina el sistema pull, jalar. Y luego buscar la mejora continua basada en la constante creación de valor y eliminación de las pérdidas. Las estadísticas de proyectos que han sido realizados con Lean Construction es totalmente diferente a lo que hemos llamado la gerencia de proyecto tradicional o la construcción de forma tradicional. Y esto es lo que marca un hito exactamente en el Project Management, aplicando aquellos elementos de agilidad que son posibles porque no es posible aplicarlo de la misma forma en todos los tipos de proyectos. Y venimos al tema entonces de planificación colaborativa. ¿A qué me refiero? A las Planner Systems. Simplemente a la técnica del último planificador. Y es una metodología inspirada en la filosofía Lean Construction y se ha convertido en una herramienta muy importante a la hora de gestionar el flujo y la incertidumbre en proyectos de construcción, porque puede ser que sí exista incertidumbre, así como un estándar de planificación colaborativa y de planificación pull, que significa jalar. Planificamos del futuro hacia el presente. Es una forma de hacerlo totalmente diferente. De allí que el Planner System es un sistema de planificación y control de la producción para proyectos de construcción desarrollado originalmente a mediados de los años 90 por Glenn Ballard y Greg Howell en Estados Unidos. El enfoque: si planificar consiste en determinar lo que se debe hacer para terminar un proyecto y luego decidir lo que se hará en un cierto periodo de tiempo, pues tenemos que reconocer que debido a diferentes restricciones, no todo puede hacerse, produciendo retrasos de forma frecuente. Y ahí está la clave. Hacemos un plan que es el que debe, es lo que nos dice, tenemos que hacer todo esto, 400 actividades en Gantt, y sabemos que todo se tiene que hacer, pero primero tengo que saber qué es lo que puedo hacer, porque de lo contrario tenemos restricciones, puede ser de material, de equipos, de mano de obra, cantidades de restricciones que pueden ocurrir durante el proceso de construcción. Y aquí tenemos lo que ya les comentaba. Esta es la planificación tradicional. En la mayoría de las obras, lo que se puede hacer y lo que se hará son ambas subconjuntos de lo que se debe hacer. Y la figura es muy clásica y muy sencilla. Si el plan que nos indica qué es lo que va a hacer, qué es lo que se hará, se desarrolla sin saber lo que se puede hacer, el trabajo realmente ejecutado será la intersección entre ambos conjuntos, y ahí lo vemos, entre lo que se hará y lo que se puede hacer. El debe es el plan que hacemos, ese plan detallado, esa carta de Gantt. El se hará, el ejecutor decide qué es lo que se hará, pero primero tengo que definir qué es lo que puedo hacer realmente para poder ejecutar, porque de lo contrario, si tengo restricciones, pues no voy a lograr la meta y comienzan las variaciones en tiempo cuando estamos hablando de obra. En relación entonces a lo que he mencionado, ¿cómo puede las Planner System revertir esta situación cuando la aplicamos en obra o en diseño? Observen, es fundamental que antes de tomar decisiones con respecto a la producción se tenga el conocimiento de lo que se puede hacer y posteriormente acordar lo que se hará. De esta forma se evita que las tareas se detengan por alguna restricción. Y ahí lo vemos. Fíjense que la figura cambia. El puede significa previo, se hará, analizar el después y tomar acciones para aumentar el puede, que sería la solución, que las Planner System no trae como el medio para hacer agilidad en proyectos de construcción. Totalmente diferente, apreciados colegas, a lo que estamos acostumbrados a ver en las obras. Por supuesto, primero tengo que hacer la excavación para luego hacer la fundación. Estamos muy bien, pero la pregunta es, ¿tengo el agregado, tengo el concreto, tengo la gente, tengo los planos, tengo la especificación? Porque de lo contrario, si no lo tengo, no lo puedo hacer, a pesar de que está en el plan. Y ahí vemos rápidamente un esquema de lo que sería las Planner System, el debe, el puede y el se hará.
Y fíjense que es importante aquí esta leyenda que le estoy agregando, que es el PPC, que es el porcentaje de promesas cumplidas o el porcentaje del plan. ¿Cuándo podemos tener ese indicador? Cuando nos damos cuenta de que hay muchos temas que no hemos podido realizar. Entonces calculamos cuánto de esa promesa se cumplió y cuánto no. Y por otro lado, no nos basta con decir, yo pude cumplir con esto, sino que hay que saber las causas del no cumplimiento. Pero repito de nuevo, esa planificación anticipada, ese look ahead, que forma parte de las Planner System, el que nos va a ayudar a hacer las cosas de una forma totalmente diferente y con agilidad. Y aquí lo podemos ver, unos conceptos muy sencillos de lo que yo comenté. En todos los proyectos podemos distinguir dos tipos de actividades, las actividades de transformación y las actividades de flujo. Aquí es el concepto que decía, hay actividades que no generan valor. ¿Cuáles son las actividades de transformación? Son aquellas que hacen que la construcción avance y aportan valor. Y las de flujo son aquellas que hacen posible que se produzcan las primeras. Entonces, si ustedes ven esta figura que estoy mostrando, hay una cantidad de actividades que yo requiero de equipo, de mano de obra, de equipamiento para producir solamente dos actividades de transformación. Entonces, la construcción de la pared de ladrillo y, por supuesto, la ejecución del encofrado. Pero miren toda la red de cosas que tengo que hacer antes de poder hacer esas dos actividades que tenemos marcadas en color verde. Ahí está el ejemplo de las actividades de transformación y la de flujo. Por eso cuando estamos aplicando en construcción las Planner System como planificación colaborativa, es cuando nos vamos a percatar de que podemos entregar el proyecto antes de la fecha y sin sobrecosto. Producto exactamente de este enfoque que estoy mostrando. Y este es el tema más duro de roer. Y es el tema, colegas, en el cual tenemos que enmarcarnos. Restricciones. ¿Cómo se definen? Son aquellos eventos que impiden que una actividad de transformación se pueda realizar. Todas las que vimos anteriormente, para dos actividades de transformación. Y esas restricciones están en las actividades de flujo y los tipos más normales, pudiendo haber muchas, por ejemplo, información, documentación, material, equipo auxiliar, mano de obra, etcétera. De ahí que podemos concluir, por lo que uno de los puntos en los que debemos enfocar los esfuerzos es en destapar todas las restricciones posibles para gestionarlas, liberarlas y así favorecer el flujo y que la obra no se paralice. De esa forma, las actividades de transformación podemos realizarlas de manera continua y sin mayor interrupción. Y esa es la clave del éxito. Esa es la clave del éxito de la agilidad, tomando en cuenta Building Information Modeling, Lean Construction, con su técnica de planificación colaborativa, las Planner System. Por supuesto, el compromiso, el engagement. El sistema de trabajo con personas, por lo que un líder consciente de este detalle será entonces capaz de crear un ambiente de colaboración. Estamos hablando del promotor, del arquitecto, del ingeniero, del contratista, del subcontratista, del maestro de obra y de conducir los intereses del equipo hacia el proyecto. Para que un compromiso sea efectivo, cuando estamos enfocando la agilidad desde el punto de vista de Building Information Modeling como filosofía colaborativa, de Lean Construction sin desperdicio, sin grasa, y de las Planner System, debe cumplir ciertos requisitos mínimos. ¿Cuáles son? Actividad, que es lo que nos comprometemos a hacer. Siempre vamos a hablar de la acción. Criterio de cumplimiento para medir exactamente el porcentaje de cumplimiento y de no cumplimiento y las causas por las cuales no pudimos cumplir. Responsable, quien se encarga de gestionar la actividad y rendir cuentas por ella. Y la fecha cuando se compromete el responsable a desarrollar la actividad. No obstante, observen, de esta forma los compromisos son medibles y se pueden definir si se han completado o no. Y ahí está exactamente el PPC, el porcentaje, ¿okay?, de lo que hemos realizado. Luego, ciertamente es importante comentar esto. Las Planner System es un sistema que gestiona los compromisos que hacen las personas responsables de las actividades y favorece el ambiente de colaboración. Ahí está, repito de nuevo, la clave del éxito. No, disculpe un minutito. Aprovechando la lámina de compromisos, vamos a la pausa. Por supuesto. Y cuando regresemos, continuamos con más de don Bernardo García desde Caracas, Venezuela. Vamos a la pausa. Gracias.
y continuamos disfrutando de este su programa, Habla los Ingenieros. Ingeniero Bernardo García, nos quedamos en compromiso y también cumplimos con unos compromisos previos que teníamos, ¿no? Excelente, excelente, Ingeniero, mire, excelente. nos escribió una gran amiga dominicana de nombre Ángela Méndez, que también le manda un fuerte abrazo a usted y un gran saludo. Bueno, desde Caracas, para mi colega Ángela Méndez del PMI, pues un gran abrazo, un gran saludo. Tuve la oportunidad de compartir con ella en Venezuela en el último congreso de los 25 años del PMI capítulo Venezuela y verdad, encantado de saber que ella hoy me está viendo y que yo también el domingo pasado tuve la oportunidad de saber de ella. Un gran abrazo para ella desde Venezuela y bueno, aquí estamos, trabajando duro. Un fuerte abrazo también desde aquí Gracias, gracias, Henry. para usted y para Ángela Méndez. Pues vamos Excelente. a continuar, ingeniero, con lo que es agilidad en la Exacto. construcción. Adelante. En la construcción, que es importante esa calificación. Agilidad en la construcción. Otro de los conceptos básicos de las Planner System tiene que ver con las personas. Y la pregunta es, ¿quiénes son los últimos planificadores? ¿Sí? ¿Qué es lo normal en los planes de una obra? Pues lo normal es que las personas hagamos los planes, por supuesto, con todo su mejor hacer, con toda su buena disponibilidad, con el objetivo de poder cumplirla, porque cuando planificamos es para cumplir la planificación. Uno de los elementos fundamentales en obras exitosas tiene que ver con la planificación y el PMBOK 7 lo dice, nos dice la importancia de la planificación exactamente en los principios, pero con la colaboración de muy pocos, que sería la planificación tradicional, un planner, un planificador, pues asumiendo la gran cantidad, digamos, de supuesto, hace un plan y posiblemente nos va a dar un cronograma, ya sea en Project o en otro software, de 2 años o de 1 año y medio, no importa el tiempo, pero es una persona que es experta en planificación y que tiene cierta experticia, pero no es la forma idónea de hacerlo. Por lo tanto, cada supuesto es un punto débil del plan. Ciertamente, ahí está. Eso se convierte luego en una restricción, porque son eventos que no se pueden saber con garantía y que no dependen del planificador. Cuanto más supuesto tengamos el plan, mayor será la cantidad de riesgo, o sea, de que la obra pueda fallar. Y también, cuanto más largo sea el plazo, pues hay mucha más incertidumbre. Eso significa que la gestión de riesgo está presente en las obras y hay que tomarla en cuenta cuando utilizamos las Planner System. Eso es importante que se los comente. Y por lo tanto, un plan de obra completo, a partir del tercer mes, pues ya ustedes saben lo que va a pasar. Tiene una alta probabilidad de no cumplirse, de que no vamos a llegar a la fecha. Con una gestión basada en las Planner System, pues los planes se hacen en conjunto con los ingenieros, con el equipo de la obra y se retroalimentan sistemáticamente, reduciendo la cantidad de supuestos y la incertidumbre, porque no es el plan de una persona, es un plan que está desarrollado por una cantidad de expertos, arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, electricistas, controladores. El mismo cliente se involucra, señores, dentro de esa planificación colaborativa. Pero lo que hemos venido haciendo, y aquí quiero ser muy enfático, es que muchas personas, porque así fue mi comienzo como planificador, como gerente de planificación, pues yo hacía la planificación de una obra con los conocimientos que tenía y preguntaba a los expertos. Algunos intervenían, otros no. Esto cambia totalmente el paradigma de la planificación colaborativa. Se consideran entonces los últimos planificadores porque después de ellos ya no se planifica más. Ahora viene la ejecución. Por lo tanto, estos deben de tener conocimiento específico de su actividad. Deben tener autoridad para asignar recursos, que es fundamental, y además serán responsables por comprometerse con la entrega de los trabajos asignados, porque vamos a tener indicadores que nos van a permitir conocer si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. En conclusión, en un sistema de planificación llevado a cabo por las personas encargadas de la producción, por un lado, y luego divide la programación de obra en partes más pequeñas que podríamos llamarlo sprint, pero no se denominan sprint.
con el objetivo de hacerla más intuitiva, entendible por todos los participantes. Se enfoca en producir un flujo de trabajo continuo y sin interrupciones, producto de lo que ya les comentaba, de las restricciones. Entonces, es importante, apreciados colegas, que se definan bien las restricciones para poder decir qué es lo que realmente se hará en función de lo que dijimos que se iba a hacer. Ese es el tema. Las Planner System tiene unas fases muy sencillas, el Pool Planning, que es lo que se debe hacer, como ya lo comentaba, el Look Ahead Plan, el plan de 6 semanas adelante, 4 semanas adelante, Sit Will Look Ahead, lo que se puede hacer, porque no tenemos restricciones, y el plan semanal, que es lo que se hará. Sí, cuando planificamos 6 semanas adelante, pues yo estoy haciendo algo muy sencillo. Me estoy adelantando a todos los requerimientos que necesito para hacer la actividad en cuanto a mano de obra, equipos, materiales, cuando aplicamos Lean Construction, de que no haya pérdida sobre el acarreo de material de un almacén al sitio de la obra, la sobreproducción, personal que no tiene el conocimiento para hacer determinada actividad, y luego el seguimiento, que sería el porcentaje de promesas cumplidas y de no cumplidas, o del plan completado, y por supuesto la causa de por qué nosotros no cumplimos con las promesas, y ahí por supuesto el compromiso se pone de manifiesto. Y aquí está definido de una forma muy sencilla. Esta lámina me encanta. Es una metodología de control de la producción diseñada por Greg Ballard, ya lo decía, y Greg Howard en Estados Unidos del año 1980, que me va a integrar, observen, lo que debería hacerse, lo que se puede hacer, que es la parte fundamental, lo que se hará y lo que se hizo realmente de la planificación y asignación de tareas, actividades de un proyecto. El objetivo, entregar flujo de trabajo fiable y aprendizaje rápido por parte de todos los interesados. La conclusión es un sistema colaborativo y está basado en el compromiso de todas las personas que participan, de todos los stakeholders. Sencillamente eso. Ahora bien, vamos a hablar de resultados. PMI habla mucho sobre resultados entregables. Yo diría que en el tema de construcción vamos a seguir hablando de entregables y de resultados. Y las Planner System pues nos los da. Los resultados son fruto del trabajo en equipo a través de una serie de conversaciones de planificación. Por lo tanto, ¿de qué se encargarán estas conversaciones? Porque tenemos que hablar mucho, es importante las comunicaciones en obra, es fundamental, es una de las causas de mayores fracasos en obra. Y miren ustedes, se encargan de diseñar y activar la red de compromiso indispensable para identificar las necesidades del proyecto, con el objetivo de lograr una serie de hitos o de milestones con la finalidad de que el trabajo esté hecho, done, como dice Canva, asegurándonos de una persona que se compromete a ejecutarlo y fielmente aprende de su propia experiencia. Esto es la parte interesante de las comunicaciones en las Planner System. ¿De qué se encargan estas conversaciones? Por lo tanto, una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la Planner System? Ahí lo dice, gestiona las relaciones, las conversaciones y compromisos de todo el equipo de proyectos de construcción o la obra, que permitan que la toma de decisiones de planificación, programación y producción se tomen desde el nivel más bajo posible. El maestro de obra, que es el hombre que sabe lo que se va a hacer, ese hombre tiene que estar involucrado, 100%. Por lo tanto, las Planner System ofrecen una forma realista de gestionar en colaboración la producción basada en proyectos, permitiendo que los problemas sean identificados y resueltos antes de que se conviertan en problemas in situ. Lo que les comentaba, el Sit Will Look Ahead, las restricciones, y aumenta las posibilidades de que el trabajo fluirá y los proyectos se completarán a tiempo o antes de tiempo, porque hay mucha estadística que dice que obras que han sido ejecutadas utilizando las Planner System como planificación colaborativa tienen esa característica, sin sobrecosto y por supuesto se entregan antes de la fecha, dentro de las variables más o menos 10%. Ya prácticamente estamos al final. Las Planner System trata entonces de reducir la variabilidad, haciendo que los supuestos estén basados en algo más confiable, como quizás preguntar directamente a las personas. Por ejemplo, ¿qué de verdad van a ejecutar en este proyecto en concreto? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cómo los van a hacer? ¿Con qué medios? ¿Y cuánto tiempo van a requerir o qué van a necesitar? Esa es la importancia de las Planner System.
exactamente reducir la variabilidad producto de esa pregunta que debemos siempre fomentar a través de todo el equipo que conforma las reuniones de las Planner System. Hay 5 elementos que son importantes en las Planner System. Observen ustedes. Como tal, su implementación sigue un paso a paso definido, es una metodología colaborativa. Su implementación requiere de estándares, rutinas, reuniones de planificación, pull session y la aplicación de herramientas. Lleva implícito un proceso de mejora continua, puesto que se mide periódicamente una serie de indicadores que ya comentamos. Se analiza la causa raíz de los problemas y se toma la acción cuando los resultados no son los esperados. Y 4, para su implementación se requiere una estructura organizacional y un tiempo asignado de dedicación. Y por último, las Planner System requiere de un cambio de mentalidad respecto a la gestión tradicional de los proyectos, que es lo que ciertamente nos dice PMI cuando habla de agilidad y mentalidad ágil. Pues aquí también hay una mentalidad de cambiar la forma de cómo hemos venido trabajando a una mentalidad de trabajar con una herramienta donde yo tengo una metodología colaborativa, sencillamente donde yo sé que la mejora continua está inmersa en el proceso y que a la final obtenemos resultados totalmente diferentes a cómo lo hemos venido haciendo en el pasado. Hay 3 palabras de suma importancia en las Planner System. Miren ustedes esto que es sencillo. Son importantes en todas las conversaciones. Hay gente que será capaz de cualquier cosa para no pronunciarla. Y la pregunta es, ¿y tú sabes decir no? Y por supuesto, muchas personas dicen, no, no lo sé. Y otras dirán, sí, sí lo sé. Entonces, esas palabras importantes son las siguientes. Hace falta valor para presentar de este modo nuestras limitaciones, saber cuáles son nuestras limitaciones, nuestras restricciones. Sin embargo, debemos ver en ello una manera de anticipar las malas noticias para disponer de una buena información. Cuando hablamos del look ahead, exactamente eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos anteponiendo a esa realidad de que no tengamos algo que haga posible que el proceso pues se estanque. En el momento en que admitimos desconocer algo, permitirnos que otros nos ayuden a mejorar lo que estamos haciendo. Y cuando somos capaces de utilizar estas palabras, nos quedaremos a solas con nuestro propio error, que es lo que no debemos decir. Por eso decía, es importante la palabra colaborativo, la palabra compromiso, la palabra gente y por ende, pues ya lo comentaba, las comunicaciones. ¿Cómo son esas conversaciones en las reuniones de las Planner System? Y hay unos retos de implementación, falta de liderazgo, ¿sí? Eso es muy posible. Inercia en las organizaciones para transformarse a una organización ágil para hacer obras. La falta de formación práctica en el manejo de metodología, ciertamente sí. Cuando la gente no tiene la formación necesaria, pues sencillamente no puede funcionar. Dificultades contractuales. Aquí cuando estamos hablando tanto de Lean como de BIM y de las Planner System, aquí las pérdidas se distribuyen por igual en el promotor, en el arquitecto, en el ingeniero, en el contratista. Igualmente las ganancias, exactamente igual. La falta de experiencia y conocimiento de la metodología, principalmente de los mandos superiores. Porque hay promotores, y esto lo tengo que decir, hay clientes, hay mandantes, hay sponsors, que no se quieren simplemente comprometer, porque el grado de madurez que significa esto, la cultura en project management no existe. Existe el management, pero no el project management. Entonces, aquí una de las cosas que siempre sugiero en todas mis asesorías, consultorías a nivel nacional e internacional, es que el cliente tiene que saber de esto, señores, para que pueda integrarse en ese equipo de alto desempeño, como lo dice parte de los 12 principios del manifiesto ágil. Y luego tenemos una reflexión final para todos los colegas. Miren ustedes qué sencillo es. El progreso es imposible sin cambio. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Y el cambio lo generamos nosotros. No permitamos que el cambio se dé por otras circunstancias totalmente diferentes. Bueno, creo que con esto he concluido, Kendrick, esta masterclass muy sencilla. Hay mucho más que cortar, como decimos en Venezuela, y realmente ha sido un placer pues, compartir estos pocos conocimientos con mis colegas de República Dominicana, de América Latina, del Caribe, de América Central y pues todos los que están hoy día presentes en este
episodio importante de saber cómo se hace la agilidad en construcción. Repito, Ingeniero, espérese un digamos, momentito, ahí lo hace de una forma y aquí tenemos una forma diferente de hacerlo. Adelante, Un André. momentito, ingeniero, porque, ok, la masterclass concluyó. Ahora bien, aquí Concluyo. hay una serie de preguntas que debemos de Bueno, ir dándole respuesta, ¿no? vamos a Por responderla, ejemplo, vamos a responderla. por ejemplo, Adelante. un amigo me escribe, que estoy mirando en la otra pantalla ahí, me dice, ok, agilidad en construcción es iniciar la obra y darle para allá. Eso es lo primero que preguntan, ¿no? Eso, Y exactamente. en segundo lugar, me preguntan aquí, ¿cómo influye el Building Information Modeling, es decir, el BIM, dentro Bien, de la agilidad en la construcción? Vamos con esas dos bueno, preguntas de inicio, porque yo sé que la fíjate, respuesta va a ir dando respuesta a otras que están. el tema de BIM, que es nuevo posiblemente en América Latina, pero que en Europa tiene ya más de 10 años, y está funcionando muy bien en España, en Inglaterra y en países europeos, te dice que lo fundamental es que toda la información está en un solo lugar, en la nube. Ahí está toda la información de todas las disciplinas. A través de una tablet, de un smartphone, de un computador, tú puedes accesar la información en tiempo real. Pero otro de los puntos ágiles de BIM es que yo no he construido todavía la obra y yo puedo entrar al gemelo digital perfectamente bien, ¿ok? Y ver cuáles son los errores que normalmente existen en una obra, sea de ingeniería o sea de arquitectura. Entonces, eso agiliza mucho los famosos ARBIL, los planos de cómo quedó construido la obra, que es lo que nos quita mucho tiempo al final, porque una cosa fue el diseño y otra cosa es lo que posiblemente construimos. Entonces, ahora, cuando vemos el gemelo digital, que yo perfectamente bien lo puedo navegar a través de una serie de dispositivos, eso me va a cortar muchísimo el tiempo de aquellas cosas que sabemos que al final siempre las obras teníamos que hacer, los famosos ARBIL. Entonces, es importante. Eso es agilidad natural de una metodología colaborativa como es BIM. Pero por otro lado, tengo que decir algo, Lean nos ayuda también. Porque en las obras, normalmente estamos acostumbrados a tener el almacén de materiales en un lugar distante a donde estamos haciendo la obra. ¿Qué ocurre con esto? De que ese tiempo de acarreo lo voy a disminuir y si yo un día voy a hacer un vaciado de concreto, de hormigón, pues el día anterior necesito tener todo lo que requiere la cuadrilla para que lo haga. Si estamos hablando de que agilidad significa cambiar de mentalidad, de ser eficiente, porque yo veo la agilidad como la eficiencia organizacional, de la cual hoy día se está hablando mucho, también tengo que decir que hay muchas empresas contratistas que siguen con los sistemas tradicionales y son muy burocráticas, son muy lentas. A la final todo eso perjudica los tiempos de entrega y por supuesto hay sobrecosto porque a la final, si yo hago una obra en mayor cantidad de días, pues el costo se va a ver impactado. Y por otro lado, uno de los temas que es importante es que las Planner System me permite ver hacia el futuro, porque es un sistema donde yo jalo la planificación del futuro hacia el presente. Significa que yo sé cuáles pueden ser las posibles restricciones, poder resolverlas y poder decir todas las semanas, aquí está esto, en el Sit Will Look Ahead. La sexta semana ya tiene la quinta, la cuarta y voy subiendo los planes de ese plan general que tenemos, que posiblemente sea un master plan, un plan semanal y un Sit Will Look Ahead. Esa es la diferencia de hacer agilidad en construcción a hacer lo que siempre hemos venido haciendo de manera tradicional. Esa es la Tengo gran un diferencia. comentario, porque aquí hay Adelante. un problema ahora, profesor. Es lo siguiente, Ajá, mire, nosotros los ingenieros, y voy a también a meter en el saco a los arquitectos. por supuesto. Estamos muy formados con quizás con un enfoque muy predictivo. ¿Qué sucede? Cuando llega la agilidad, eso incluso suena hasta bonito, ¿no? Como dirían algunas organizaciones o empresas desorganizadas, que ahora a lo rápido le dicen ágil y le pusieron un nombre bonito. Pero Ujú. a esos profesionales que están formados de una manera predictiva, ¿qué trabajo se está haciendo del punto de vista de formación? Porque usted habló algo importante, que es cambio de mentalidad.
¿Se están capacitando los profesionales para adaptarse a este cambio de mentalidad que al final lo que tiene como resultado es una eficiencia en la organización en total? ¿Se están capacitando los profesionales en ese sentido? Sí, la respuesta es positiva. Te voy a hablar de mi país, de Venezuela. Yo recibí del Colegio de Ingenieros de Venezuela una certificación en gerencia de proyectos con BIM. Y estoy relacionado con un diplomado internacional en gerencia de proyectos con BIM. Venezuela tiene 10 años incursionando en BIM, en formación, desarrollando temas sobre BIM, sobre la Standard System, sobre lo que es la agilidad. Esto lo hemos discutido muchísimo con el capítulo PMI Venezuela y con otros capítulos, pero te puedo hablar de Chile, te puedo hablar de Ecuador, te puedo hablar de México, en donde yo pertenezco exactamente al Link Construction de México, y te puedo hablar de Estados Unidos, donde esto ya no es que es un cuento de libro, no, es un cuento de realidad que se hace. Y si nos vamos a Europa, digo exactamente lo mismo, porque Sí. hemos tenido una gran suerte, Kendry, de que los españoles nos han ayudado mucho a Venezuela en el tema de BIM, en el tema de agilidad, que tiene que ver exactamente con esa filosofía, ¿okay? Con esa metodología colaborativa y con Link Construction, que nos dice, sí, hay gente que se está formando, hay gente que lo está aplicando. En muchos países de América Latina ya se hace. Hay instituciones de Link Construction en México, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Colombia. Entonces, sí se está haciendo. Ciertamente yo tengo que comentar algo, y esto es importante que lo diga. PMI como tal, por ser miembro del PMI Capítulo Venezuela y de APM Association de Inglaterra, yo veo que hay un enfoque que a la final nos lleva exactamente lo mismo, a la eficiencia. Pero el gerente de proyecto del siglo XXI se tiene que adaptar exactamente al reto de la complejidad de los proyectos de este momento. Y tiene que salir exactamente, digamos, fuera del cajón y entrenarse, formarse, que es lo que yo hago todos los días, porque lo hago todos los días desde Venezuela para América Latina y el Caribe. Casualmente, en estos días tuve una conversación con un colega de República Dominicana que quiere un curso de valor ganado, aquella conversación que tuvimos, porque la vio y le gustó el tema. Entonces, quiere decir que los profesionales tienen ahora que investigar hacia dónde se dirige la tecnología en el área de construcción. ¿Qué es lo que nos están diciendo los países desarrollados a nosotros? Miren, señores, la mejor forma de hacer obra cambió. Hay que, como decimos en Venezuela, pasarse el switch, mentalizarse a que las organizaciones y los arquitectos, los ingenieros de cualquier especialidad, que trabajemos en proyectos predictivos, porque sigue siendo el enfoque predictivo. Si una ciudad inteligente, vamos a llamarlo híbrido, por el tema de software, pero a la final es predictivo, porque al principio de la obra definimos el alcance, lo más cercano al 100%, siempre va a haber incertidumbre, eso siempre va a existir, siempre pueden haber cambios, el presupuesto a través de un contrato, por supuesto, y la variable tiempo. Eso no va a cambiar en el predictivo, eso ya está preestablecido. ¿Qué va a cambiar? Exactamente la forma, las técnicas, las herramientas que debemos utilizar adaptadas a los retos del siglo XXI, lo dice PMI. El PMP tiene que ser hoy día un hombre que sepa de agilidad, tanto en su área como en el área de desarrollo, ¿sí? Sí. Tiene que ser un hombre que tenga habilidades blandas, soft skill, las power skill, como tú lo conoces, está exactamente dentro de la gama del PMBOK sexta edición, y por supuesto lo dice también el PMBOK 7. Entonces, digamos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? No importa quién lo diga, lo importante es que se diga y lo importante es que lo hagamos. Sí. Y eso para mí es importante decir, porque me han preguntado muchas veces, sí, tú tienes muchos años con PMI, y sí, muchísimo. Y me siento orgulloso de haber pertenecer a PMI Global, PMI Colombia, PMI Capítulo Venezuela, y pertenecer a una asociación de gerencia de proyectos que está en Inglaterra, y pertenecer al grupo de Link Construction. Y entonces veo muchos colegas a través de LinkedIn, como mi amigo que me debe estar viendo, Gerardo Medina, y otros tantos más, que estamos hablando de PMI y estamos hablando de Link, estamos hablando de las Standard System y estamos hablando exactamente de BIM,
que es exactamente la forma de cómo construir, pero es importante que le diga a todos los colegas que me están viendo, señores, hay que formarse, hay que buscar formación, Sí. y aquí estamos preparados para el futuro. ¿Okay? Venezuela es un país que está avanzando de una forma muy acelerada, de una forma muy discreta, para formar profesionales para que cuando llegue el momento, pues poder dar la batalla y seguir adelante como siempre lo hemos hecho. La formación es muy importante, ingeniero, porque mire qué pasa. Muy importante. Nada parecido a la realidad, pero en nuestro país, y también se da en Venezuela, porque he conocido profesionales también, vía foros que hemos tenido, es que las obras los están viendo como algo estático monolítico, en el que el ingeniero, quien está construyendo la obra, pues es amo y señor del proyecto y tiene quizás una estructura de cómo realizar el proyecto, pero que solamente está en su mente. El equipo de trabajo simple y llanamente lo que recibe la información de lo que está en la mente de ese profesional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le hablas de agilidad, principalmente a aquellos que no están formados bajo este enfoque, pues lo que creen que es acelerar la obra dándole pa'lante, como decimos nosotros en Dominicana, pero no se Ajá. tiene en consideración ninguna de las áreas de conocimiento, vamos a decir así, de cómo va el alcance, cómo va el tiempo, cómo va el costo, cómo van los recursos, incluso humanos, los recursos materiales, los recursos costos. Entonces, ahí es donde está el problema, porque no hay una estructura de cooperación o una formación profesional a los profesionales de la ingeniería, valga la redundancia, que están actualmente construyendo, porque si buscamos profesionales de la construcción, solamente se enfocan en lo predictivo. Ok, yo hago la excavación, si no termino la Ujú. excavación, pues no puedo hacer la fundación. Ok, hice la Por fundación. supuesto. Luego de la fundación, si no he hecho la fundación, no puedo colocar bloques. Entonces, esa misma estructura entendemos que, como en muchos casos, puede ser de lógica dura, claro está, pero Ujú. entendemos que ya todo el proyecto va basado en esa lógica dura y entendemos muchas veces que no podemos aplicar criterios de agilidad en esas actividades. Cierto, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay cosas que llevan un tiempo. Como ingeniero civil, pues, si yo a los 21 días no tengo resistencia, pues sé que tengo que tumbar el muro. Exacto, Eso yo no lo puedo agilizar. Puede ser 15 exacto, días, pueden ser 7 días con aceleradores de concretos, con químicos. Sí, pero no menos de 7 días. Y yo no puedo montar una losa de piso si el piso anterior pues no tiene las columnas. Entonces eso no correcto, lo puedo agilizar. correcto. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está realmente el punto de quiebre? El plan normalmente nos dice qué debemos de hacer. Muy bien. Y sabemos que eso es lo que se va a hacer, que eso es lo que se hará. Pero hay algo más importante. Realmente eso lo podemos hacer. Tenemos restricciones normales, naturales, como el medio ambiente, ¿sí? Puede ser el contrato también, el mismo cliente que no tiene la mentalidad todavía de esa eficiencia organizacional que paraliza su propia obra. Eso se ve todos los días, yo lo he visto muchas veces, pero también puede ser por razones de material, porque la mano de obra no tiene el conocimiento suficiente de lo que tiene que hacer. Entonces, por eso es importante para aplicar esto, que todo el equipo de interesados internos y externos, ¿okay?, asuman el compromiso, hagamos reuniones colaborativas, donde no es que, como decíamos en el pasado, bueno, el contratista siempre paga las culpas de la gente que hizo el diseño, del consultor. Y el consultor paga las culpas del arquitecto que dejó algo sin diseñar. No, aquí nos ponemos todos de acuerdo en lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y en lo que se puede hacer, que es exactamente donde está la clave del éxito de la agilidad en construcción. Porque todo se puede hacer, pero no tenemos una bola de cristal para poder pronosticar que dentro de 20 días nos va a llegar el concreto y que no nos llegue. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente ese último planificador? Asegurarse de que todo lo que yo necesito para la semana 6, para ese look ahead, lo tengo en la semana anterior, en la Correcto. semana 4, en la semana 3, en la semana 2, y así voy subiendo.
Para esto no hay que utilizar, digamos, herramientas sofisticadas en una Excel. Yo comencé haciéndolo en Excel, muy sencillo, a través de un master plan maestro, un plan semanal, y de esa forma yo fui aplicando y fui entendiendo la filosofía exactamente del Lean Construction. Y claro, hay un tema de compromiso, que es el que muchas veces falla en las obras, de que no todos están comprometidos. Ese engagement no existe realmente en todo el equipo, y al no existir, pues sencillamente en algún lado nos vamos a paralizar. O sea, nosotros Exacto. mismos, lamentablemente, nos vamos a paralizar, y eso es lo que hoy día el mundo, el PMI y muchas otras instituciones como Lean, nos están diciendo, hay que cambiar la forma de construir, Exacto. porque está en la mentalidad nuestra como ingenieros, como arquitectos. Posiblemente habrá mucha gente que diga lo siguiente: bueno, pero después de 25 años de experiencia como ingeniero, ¿por qué tengo que desaprender para aprender de nuevo? Bueno, Correcto. lamentablemente es así, tenemos que desaprender para aprender cómo se hacen las cosas ahora. La tecnología y el project management ha evolucionado tan rápido que el tiempo no nos llega para leer todo lo que sale todos los días. Entonces, Exacto. claro, cuando uno es consultor, tiene que estar activado con todo lo que sale para poder nutrir al resto de los profesionales, jóvenes profesionales que están interesados en hacer obras, pero obras de excepción, obras exitosas. Observa algo: en el pasado se decía lo siguiente: una obra termina en el tiempo, con el presupuesto, con la calidad, con los recursos, con los riesgos, con el alcance, la famosa triple restricción ampliada. Es un proyecto exitoso. No, ahora no. Ahora yo tengo que crear valor, tengo que generar beneficios, tanto al cliente como al contratista, como al consultor, como al arquitecto, y eso es lo que marca la diferencia en cómo hacer las obras del siglo XXI. Y donde un project manager, visto desde el punto de vista del PMI, nos dice algo: ahora no voy yo en la punta, ahora yo me pongo detrás del equipo para que otros líderes también sobresalgan, así como yo lo estoy haciendo. Entonces hay que permitir que exactamente esos ingenieros, esos técnicos, también sobresalgan en una obra producto de lo que estamos haciendo, porque al final el win to win está presente. Aquí no es win, ganar, perder. Aquí la filosofía tiene que ser ganar, ganar. Y para ganar, Correcto. ganar, todos tenemos que estar sincronizados, comprometidos con lo que estamos haciendo, que es fundamental. El engagement, el compromiso. ¿Okay? Esa es parte de lo esencial. Y por supuesto saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, identificar restricciones a tiempo para que el flujo no se pare. Fenomenal, fenomenal. Agradecido, don Bernardo. Unas Excelente. palabras finales, por favor, antes de concluir Bueno, esto. ha sido para mí un gran placer en este tiempo contar con tu apoyo, por la invitación, de verdad, de poder decirles a mis colegas ingenieros, arquitectos, técnicos, que hay que estudiar, hay que seguir formándose indistintamente de los años de experiencia, y que tenemos que cambiar la mentalidad, que no le tengamos miedo al término ágil, porque al principio yo era uno de los reticentes hacia la agilidad porque no entendía lo que era agilidad. Hasta que, bueno, tuve que estudiar, participé en muchos eventos de agilidad, discutiendo entre ingenieros del área de desarrollo de software e ingenieros del área para entender, y me fui metiendo en el tema, y hoy día estoy, pero bueno, hasta arriba, totalmente empapado de cómo se hace la agilidad en construcción y de cómo se hace en otros proyectos: investigación, desarrollo, en educación, en desarrollo de software, donde sabemos de que hay técnicas, herramientas o marcos de trabajo con un enfoque adaptativo o un enfoque híbrido. De verdad, muchísimas gracias. Siempre estaré a la orden de tu programa. Hablamos los ingenieros, porque aquí hablamos los ingenieros, para poder compartir conocimiento a través de estas masterclass que son muy rápidas y que ciertamente me gustaría tener más tiempo, como lo hago normalmente cuando facilito estos cursos, en Venezuela o fuera de Venezuela, vía online o presencial. Y bueno, ha sido un gran placer y muchas gracias por la invitación, Kendrick. La verdad que sí. Pues ha estado con nosotros el ingeniero y gran amigo nuestro, don Bernardo García, desde Caracas, Venezuela. Sin más, muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía.